William Soto Santiago. Dios le bendiga a todos, muy buenos días. Para todos es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes y me alegro mucho verlos a ustedes en este ambiente de regocijo, de alegría en que se encuentran. Y yo sé que tenemos motivo de más, motivo suficiente para estar más que contentos. En esta ocasión tengo una lectura bíblica que he de darle a ustedes. Se encuentra en el libro, en la profecía de Malaquías, en el capítulo 4, y nos dice el verso 5 o el verso 4 y 5: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El profeta Moisés y el profeta Elías son personajes de la antigüedad. Son antiguos personajes. El profeta Malaquías, después que ellos ya habían partido, habla de ellos y dice que se acuerden de la ley de Moisés, el siervo de Dios, y dice: les voy a enviar a Elías el profeta. Estos antiguos personajes están prometidos después que partieron para nuevamente aparecer en la escena terrenal. Muchas personas a través de los siglos, luego de la partida de ellos, han estado esperándolos. Principalmente el pueblo hebreo ha estado esperando estos antiguos personajes. Y hay algo por lo cual el pueblo hebreo es que Dios ha hecho promesa de enviar a antiguos personajes. Y por esa causa es que el pueblo hebreo ha estado esperando antiguos personajes. Ahora, a través de la historia de la raza humana, encontramos que Dios ha enviado antiguos personajes y la gente no se ha dado cuenta quiénes son ellos. Cuando prometió que enviaría a Elías el profeta para convertir, para restaurar el corazón de los padres a los hijos, cuando él cumplió esa promesa, allí estaba un antiguo personaje en la escena. Ese antiguo personaje surgió mucho tiempo después de la partida del profeta Elías. Pero antes de ver
en el Nuevo Testamento a Elías, el antiguo personaje, lo vimos también un poco antes. Luego que Elías, aquel antiguo personaje, se fue, apareció de nuevo ese antiguo personaje, pero apareció actualizado. Y cuando apareció actualizado, apareció un hombre con un nombre llamado Eliseo. Pero dentro de él estaba el espíritu y virtud de Elías. Por eso las personas que le vieron a Eliseo hacer lo mismo que hizo el profeta Elías cuando partió el río, el Jordán, para cruzar, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre él. Muchos no comprendían, no sabían en qué escala, en qué porción había descendido. Pero Eliseo sí sabía en qué porción había descendido. Sabía que había descendido en una doble porción, porque él le dijo a Elías, cuando Elías le dijo: ya yo estoy para irme, porque Dios me va a llevar. Pide lo que tú quieras. Y él dijo: yo tengo una petición. Yo quiero la doble porción del espíritu que está sobre ti. Riquezas hubiera sido una cosa sencilla. Poder terrenal hubiera sido algo sencillo. Todas esas cosas hubieran sido sencillas. Pero lo relacionado a que venga el espíritu de Elías a la tierra de nuevo y en una doble porción, cosa difícil es esa, porque Dios no lo envía a menos que no sea en el tiempo que Él tiene programado. Así es que Elías sabía que era una cosa difícil lo que estaba pidiendo, pero Elías recordaba las palabras que Dios le dijo a él cuando le dijo: entre los que vas a ungir, unge a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. Así es que el lugar ministerial de Elías lo tomaría Eliseo. ¿Y quién tomaría el lugar ministerial de Eliseo? Quienes tomen ese lugar, todos serán llamados por Dios Elías, porque en todos ellos estará el espíritu y virtud de Elías. Estará el espíritu ministerial de Elías. Pero vean ustedes, Elías le dice: cosa difícil tú has pedido. Pero cuando Dios tiene un plan y Dios quiere que una persona reciba algo que Él quiere darle, Dios lo inspira, Dios le permite a Él ver lo que Él necesita. Y entonces ninguna otra cosa le interesará sino aquello que está señalado para él. Y para Eliseo estaba señalado el ministerio de Elías
en su segunda etapa. Allí estaba el hombre y el ministerio estaba en el otro hombre, en Elías. Así es que Elías le dice: tú, difícil cosa has pedido, pero si tú me ves, cuando yo sea quitado, entonces te será concedido. Eliseo, imagínese, lo único que tenía era una petición. Algunas veces las personas tienen muchas peticiones, pero Eliseo tenía una petición. Pero era la petición más difícil para ser cumplida, según dijo Elías. Pero para el que cree, todo es posible. Y para Dios no hay ninguna cosa imposible. Así es que Eliseo, ya teniendo esa promesa, no le perdía ni pies ni pisada a Elías. Y al no perderle de pie ni pisada a Elías, para donde quiera que Elías iba, si iba para tal sitio, hacia allá iba Eliseo también. Si iba para otro pueblo, para ese otro pueblo iba Eliseo también. Lo único que Eliseo no quería era que Elías le dijera: ve tú a aquel lugar, que yo voy para este lugar. Ahí entonces ya no estaban de acuerdo, porque había por medio una promesa. Y al haber por medio una promesa, entonces la promesa podía perderla Eliseo si Elías lograba que se separara de él. Así es que los últimos días de Elías fueron días en que tuvo un compañero de trabajo inseparable. No se quería separar de él, no lo quería dejar, ni él iba Eliseo y Elías. Hasta que un día el cuerpo de Elías fue llevado. Elías se fue, pero quedó el personaje antiguo en la tierra trabajando. Aquel antiguo personaje llamado Elías siguió en la tierra. Y cuando digo que Elías siguió en la tierra, me refiero al ministerio de Elías. Ese ministerio de Elías continuó en Eliseo. Pues Eliseo recibió y tomó esa capa y vino a ser como señal de que él había visto a Elías marcharse y tenía el espíritu ministerial de Elías. Siguió adelante con aquella capa que había recibido cuando se cumplía el tiempo para Eliseo partir, aunque tenía una doble porción. Al tener una doble porción, era un ministerio doble, un ministerio gemelo, el cual estaba menos limitado que cuando estaba en su primera etapa. Así es que el ministerio de Elías en su segunda etapa estaba en una condición más favorable. Seguía siendo Elías. Luego, cuando partió, ese ministerio tenía que regresar a la tierra, porque los antiguos personajes, cuando están prometidos que han de aparecer de nuevo, aparecen de nuevo.
pero lo único es que aparecen con nuevos nombres y con nuevas vestimentas. El ministerio de Elías es el mismo ayer, hoy y siempre, excepto en el cuerpo físico que use para el tiempo. Así es que después fue anunciado que Elías regresaría, que otro hombre tomaría el lugar de Eliseo, el lugar de Elías. Fue anunciado: he aquí, os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. La palabra del Señor permanece para siempre y hará aquello para lo cual Dios la ha enviado. A medida que pasó el tiempo, todas las cosas fueron siendo preparadas para que apareciera nuevamente un antiguo personaje modernizado. El pueblo hebreo estaba esperando a Elías. El pueblo hebreo sabía que Elías vendría para prepararle el camino al Señor. Porque también Malaquías en el capítulo 3 había dicho: he aquí envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, cuando apareció este mensajero para prepararle el camino al Señor, vemos que aparece el arcángel Gabriel para eventos tan grandes y tan importantes como son la repetición de estos antiguos personajes. Siempre hay una intervención celestial. Y para la repetición de personajes tan importantes como estos, se requiere la venida de uno de los grandes arcángeles de Dios. Aquí el arcángel Gabriel tenía que ver con el regreso de este antiguo personaje. Cuando llegó el arcángel Gabriel, se le presenta a uno de los sacerdotes, y este sacerdote es Zacarías, y dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Esto es en el capítulo 1 de San Lucas, verso 8 en adelante. Sigue diciendo: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre María, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será
grande delante de Dios. No beberá vino de sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a quien apercibido. Ahora vean ustedes que cuando este antiguo personaje vuelve a manifestarse en la escena, cuando este antiguo ministerio profético de Elías vuelve a manifestar para hablar de la venida de ese ministerio. Y dice, le dice a Zacarías: tu mujer va a tener un hijo, porque tu oración ha sido escuchada. Y ese hijo vas a ponerle por nombre Juan, y no era Elías. Pero el ángel dijo: póngamele en el nombre de Juan. Pero dijo: pero él vendrá en el espíritu y virtud de Elías. El ministerio era el ministerio de Elías. Era el antiguo personaje apareciendo nuevamente. Encontramos que el pueblo hebreo estaba esperando ¿a quién? A Elías. De seguro esperaba que apareciera con el nombre de Elías. Pero es que Dios tiene una forma, y Dios es el que decide el nombre que ha de llevar el personaje, en donde el antiguo personaje se manifieste. En todos los casos ha sido Dios en cada uno de ellos. Pero ese ministerio es conocido como el ministerio de Elías. Así es que el ministerio era Elías, pero el hombre era Juan. Era Elías en Juan. No literalmente aquel Elías del pasado, sino el ministerio que había en aquel personaje antiguo venía a estar en un personaje del tiempo moderno, en el cual comenzaba el Nuevo Testamento. Era entonces Elías actualizado, Elías modernizado. Esto de los cambios de nombre es algo que vemos a través de la historia bíblica. El mismo Dios en muchos casos le cambió el nombre a alguno de sus profetas. Tenemos a Jacob, y el Señor le cambió el nombre por Israel. Así también tenemos a Pedro, el cual era Simón. Tenemos a Saulo, el cual le recibió por nombre Pablo. Y así por el estilo tenemos un sinnúmero de cambios de nombres, y esos cambios de nombres dirigidos por Dios. Aún el Señor Jesucristo dice que también tiene un cambio de nombre.
Así es que, si Elías, cada vez que aparece con un nuevo nombre, eso no es de extrañarle a nadie. Pues, si el mismo Señor Jesucristo dice que tiene un nombre nuevo, así es que eso para cada uno de ustedes es algo de conocimiento público. Eso ha sido así a través de toda la historia bíblica. Abraham, el padre de la fe, era Abraham, y después vino a ser Abraham. Es que Dios es el que decide estas cosas. Y así como cada padre le pone a su hijo el nombre que él desea ponerle, cuanto más nuestro Padre Celestial con sus hijos que él tiene aquí en la tierra. Antiguos personajes están prometidos en cada tiempo para reaparecer, pero reaparecen con nuevos nombres. Reaparecen esos personajes, esos ministerios con nuevos nombres y nuevos cuerpos. Al tener un nuevo cuerpo, necesitan un nuevo nombre. Así es que debemos comprender esto bien, porque si el pueblo hebreo estaba esperando a Elías, y vino Elías y se llamaba Juan, también el pueblo gentil sabe que Elías en los días finales vendrá. Lo que no sabe muy bien es que vienen los días finales 2 veces consecutivas. Así como en el principio vino 2 veces, una detrás de la otra. Vino en Elías y vino en Eliseo. El mismo espíritu ministerial. Así es que para los gentiles es importante conocer que los antiguos personajes estarán de nuevo en los tiempos finales siendo manifestados, trayendo la palabra de Dios, llevando a cabo la obra de Dios para los días finales. La primera manifestación de las 2 últimas manifestaciones que tendrá el espíritu ministerial de Elías en estos días finales ya aconteció. Ya Elías vino y la mayoría ni lo conoció. No se llamaba Elías, pero era Elías. La próxima ocasión que ha de aparecer ese antiguo personaje será conforme a Apocalipsis 11, donde dice que enviará a sus 2 testigos, que son las 2 olivas y los 2 candeleros. También el profeta Zacarías en el capítulo 4, verso 11 al 14 dice, Zacarías le pregunta al ángel, ¿y qué son estos 2 ramos de oliva y estos 2 candeleros? ¿Qué significa esto? El ángel le dice, ¿y no sabes qué son estos 2 olivos? Zacarías estaba como muchas de las personas de este tiempo que leen lo que dice ahí de los 2 olivos
y no saben lo que eso significa. El ángel le dice: estos son los 2 hijos de aceite. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ellos fueron tipificados en los 2 querubines que estaban delante del Señor de toda la tierra cuando Él estaba en el templo que hizo Salomón. Porque estos 2 querubines estaban delante de la Shequina, delante del Señor. Así fue allá. Y así es que está prometido. Muchas personas no saben, como no sabía Zacarías, pero es necesario que todos sepan que los 2 olivos son los 2 ungidos del Señor, los 2 ministerios poderosos que estarán en este tiempo final. Ahora recuerde que estos 2 ministerios estarán en esta tierra. Es el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por 5ª vez. Pero donde estén esos ministerios, ni se llamará Elías, ni se llamará Moisés el lugar en donde estén esos ministerios. Pero el ministerio será el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Cuando va a haber un cambio de dispensación para el pueblo hebreo, y el pueblo hebreo va a aceptar ese cambio de dispensación, se necesita a Moisés, porque Moisés fue el que le dio la ley, y para cambiar la ley el único que lo puede hacer es Moisés. Ellos no le podrán creer a ningún otro. Tiene que ese ministerio regresar a la tierra para hacer ese trabajo. Y para revolucionar, bien revolucionado, al pueblo hebreo se necesita Elías. Imagínense, Acab decía de Elías: tú eres el que alborota al pueblo de Israel, tú eres el que lo tiene alborotado. Es que el ministerio de Elías era tan poderoso y tan convincente que hacía impacto en el pueblo hebreo. Y no solamente en el pueblo hebreo, sino también entre los gentiles. Porque el ministerio de Elías puede trabajar con los hebreos y puede trabajar con los gentiles también. Eso ha sido probado a través del ministerio de Elías. Y eso será de grande utilidad en el tiempo final, cuando se entrelaza la obra de Dios entre los gentiles con la obra de Dios para los hebreos. Se necesita un ministerio entonces que pueda ser de hebreos y de hebreos con gentiles y de gentiles con hebreos. Porque así como los hebreos trajeron el evangelio a los gentiles se lo llevarán a los hebreos. ¿Cómo? A través del ministerio de
los dos ungidos. Porque ese es el ministerio que le anunciará el evangelio del reino de Dios. Porque esa será la forma en que Dios se manifestará a Israel, de medio de los dos ungidos, de medio de los dos querubines, de medio del ministerio de Moisés y de Elías. Esos dos ministerios se requieren para la manifestación del Señor a Israel. Ahora, no solamente se está esperando el ministerio de estos dos antiguos personajes, sino que también se está esperando el ministerio de otro antiguo personaje que fue llamado el carpintero de Nazaret. Se está esperando entonces también no solamente el ministerio de un tisbita, sino el ministerio de un nazareno. Pero como ya hemos dicho, estos personajes antiguos, cuando sus ministerios se repiten en nuevos cuerpos con nuevos nombres, porque son ministerios actualizados. Eso es lo que la humanidad no ha podido comprender. Por eso es que han fallado siempre que han estado esperando a un personaje antiguo, porque esperan que sea literalmente ese personaje en espíritu ministerial y en cuerpo también y en nombre también. Pero a medida que cambian las edades y cambian las dispensaciones, también cambian los cuerpos. Miles de años atrás, en la dispensación pasada, habían gente sobre la tierra. Pero cuando pasó aquella dispensación y ya estamos en otra dispensación, en otro tiempo, hay gente sobre la tierra. Pero son nuevos cuerpos y con nuevos nombres. Así es en el campo espiritual también. Lo que hay es un cambio de cuerpos y de nombres. Pero el espíritu ministerial que Dios promete enviar, lo envía. Y todos los que están en ese tiempo lo que ven es una persona de ese tiempo moderno que come como la gente de ese tiempo, que habla como la gente de ese tiempo y que habla el idioma de la gente a la cual Él es enviado. Cuando Él es enviado a ese pueblo y comienza su ministerio, Él comienza su ministerio hablando de acuerdo al idioma de las gentes en donde Él comienza el ministerio. Si tiene que ser pasado a otro lado, usará intérprete. Pero donde Él comienza, ahí es de donde Él necesita tener el idioma de esa gente. Y tiene que ser de medio de ellos, de donde Él levante ese cuerpo en donde estará el espíritu ministerial de aquel antiguo personaje. Muchos a cada momento dicen: qué maravilloso hubiera sido vivir en el tiempo del profeta Noé o en el tiempo del profeta Enoc. Nos hubiéramos ido con él si hubiéramos vivido en aquel tiempo. ¿Quieren ustedes saber una cosa? Enoc se llevó muchos hijos cuando él se fue. Usted me va a decir, eso es tremendo disparate.
se lo voy a probar. Noé se llevó muchos hijos y dejó pocos hijos aquí en la tierra. Enoc dejó algunos hijos que ya él había manifestado aquí en la tierra. Pero el número grande de hijos que todavía no habían sido manifestados, él se los llevó porque los llevaba en sus lomos. ¿Ve usted? Así es que si usted hubiera vivido en el tiempo de Enoc, hubiera sido algo maravilloso. Vivir en el tiempo de este antiguo personaje era algo glorioso. Todos hubieran deseado vivir en ese tiempo. Otros dicen, no, yo hubiera querido vivir en el tiempo de Noé, porque yo sé un poquito de carpintería. Así es que le hubiera ayudado allí a picar con el serrucho la madera y le hubiera ayudado a martillar allí, a preparar aquel arca. Lo hubiéramos terminado en menos de 120 años. Y a la verdad que si ustedes hubieran estado allí, Noé se hubiera echado menos tiempo. Porque yo los he visto a ustedes hacer trabajo y yo creo en el tiempo en que ustedes lo han hecho, porque quien me lo ha dicho es una persona seria y todos ustedes son personas serias. Pero cuando me han dicho que la casa de Bermúdez la hicieron en meses nada más. ¿Cuántos meses? ¿La de abajo en cuánto? La planta primera, la de abajo, en 3 meses y la segunda en 14 días. Eso nadie lo puede creer, excepto las personas que conocen a Bermúdez y que los conocen a ustedes. Y todo esto lo han hecho así tan rápido porque sabían que era para uso de la obra de Dios. ¿Cómo le hubiera gustado a Noé tener gentes que trabajaran como ustedes? Pero nuestro tiempo es el siglo XX. Y en este nuestro siglo XX demostramos lo que hubiéramos hecho en aquel tiempo. Así es que si hubiéramos querido vivir en el tiempo de Noé para ayudarle, para hacer algo, para hacer la obra de Dios que había que hacer, no se preocupen. El Señor Jesús dijo que los días finales serían como los días de Noé. O sea que aquellos días estarían nuevamente repitiéndose. Y nosotros no vamos a mirar la parte negativa de aquellos días. Vamos a mirar la parte positiva, que era la presencia de un personaje antiguo como Noé, un profeta, haciendo una obra ordenada por Dios, trayendo un mensaje divino y haciendo la obra para la salvación de los que iban a escapar. Y como aquellos días antiguos, Jesús dijo que serían actualizados en los días finales. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la parte positiva antigua actualizada. Y al hallarla,
Al hallarla entonces decimos: aquí estamos como hubiéramos estado al lado de Noé en aquellos días. ¿Qué es lo que hay que hacer? En aquellos días hubiéramos dicho: ¿cuánta madera necesitas, Noé? Mira qué monte tan bonito acá, mira este otro. ¿Bajamos toda esa madera o nos vamos allá y hacemos el arca en la montaña? Así es que tú di la manera en que tú quieres que se hagan las cosas y nosotros las hacemos. Y tú solamente vigila, porque el ojo del dueño con que ustedes también sabían eso, ¿verdad? Así es que como tú eres el personaje enviado por Dios para traer la revelación divina, para hablar la palabra correspondiente a este tiempo y decir lo que hay que hacer, tú di lo que hay que hacer y tú vigila que lo hagamos de la manera que tú quieres que lo hagamos, porque tú eres el que sabe cómo hay que hacerlo. Pero tú dinos cómo hay que hacerlo y tú inspecciona, porque si lo hacemos mal lo rompemos y lo volvemos a hacer. Así es que no queremos entonces que tú te canses mucho, sino que estés reposado, vigilando, diciéndonos lo que hay que hacer, estés con el teléfono bien puesto en el oído, escuchando directamente de arriba para cualquier otra cosa que haya que hacerse. Quédate tú ahí en el teléfono bien conectado con el número 7, con la dimensión 7. Quédate ahí bien conectado y ora por nosotros para que Dios nos dé fuerza, nos dé valor, nos dé entusiasmo, que esta obra que estamos haciendo la hagamos con tanto entusiasmo, que sea una gran fiesta para nosotros hacer esta gran obra. Esa es la manera de trabajar en lo que Dios tiene para que se haga en el día en que uno vive. Trabajar sin ánimo, sin entusiasmo, eso no vale nada, porque usted no está apreciando el privilegio que Dios le ha dado a usted de que usted sea un participante de la obra de Dios. Cuando usted puede entender y cuando puede apreciar el privilegio que tiene de ser uno de los colaboradores en la gran obra de Dios, entonces usted tiene ese aprecio, usted tiene ese agradecimiento a Dios por Él permitirle hacer algo en esa gran obra divina. Hay que apreciar la oportunidad que Dios nos ofrece, que Dios nos da, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y vio a bien que nosotros hiciéramos esa obra. Hay mucha gente sabia, hay mucha gente entendida, hay mucha gente que saben hacer muchas cosas, pero sin embargo Dios es el que escoge, y escoge lo que no es y le da la unción, le da el conocimiento y el entusiasmo para hacer esa gran obra. Y no hay nadie entonces que la haga mejor y que agrade a Dios, sino aquellos que han sido escogidos para hacer esa gran obra.
Todos ustedes en este tiempo final han sido escogidos para ser colaboradores de Dios. Y todos decimos, si hubiéramos vivido en el tiempo de Noé, hubiéramos estado con Noé haciendo el arca. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Moisés, hubiéramos estado con Moisés. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Juan el Bautista, hubiéramos estado con Juan el Bautista. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, hubiéramos estado con Jesús, colaborando con la gran obra que le fue encomendada. Si hubiéramos vivido en aquellos días de Pedro, cuando ya Jesús no estaba, hubiéramos estado brazo a brazo con el apóstol Pedro. Si hubiéramos estado entre los gentiles con el apóstol Pablo, hubiéramos colaborado brazo a brazo con el apóstol Pablo. Si hubiéramos estado en el día, en la edad de alguno de los 7 mensajeros, hubiéramos estado trabajando brazo a brazo con ellos. Aún con el último de ellos, trabajamos brazo a brazo hasta lo que tuvimos que hacer en favor de su gran obra. Hemos hecho hasta el máximo en favor de ese gran ministerio de Elías. Y si hay una continuación de ese ministerio de Elías, ahí estaremos brazo a brazo para ser colaboradores del ministerio de Elías, del ministerio de Moisés y de todo ministerio divino que Él tenga para este tiempo. Él ha prometido tener el ministerio de Jesús, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Son 3 grandes ministerios que estarán manifestados en la tierra. Y nosotros seremos sus colaboradores. Porque antiguos personajes estarán actualizados en nuestro siglo XX. Antiguos personajes. Lo antiguo se hace moderno. Porque lo que será ya fue. Lo que es ya también fue en el pasado. Y Dios restaura lo que pasó. Una restauración de antiguos personajes. Y en esa restauración queremos estar nosotros brazo a brazo con los antiguos personajes para ser participantes de esa gran bendición. Antiguos personajes. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios nos fortalezca a todos de tal manera que la obra correspondiente para estos antiguos personajes actualizados sea hecha lo más rápido posible en este tiempo final, cuando ellos aparezcan en la escena y nosotros le veamos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dejo con ustedes a nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín.